Estamos con el renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén, quien ha tenido la gentileza de atender a Epicentro TV. Han pasado, doctor, ¿cuántas horas? Usted presentó su renuncia, su carta de renuncia al presidente de la República ayer a las 9 de la mañana aproximadamente. Desde ese entonces, ¿usted ha tenido, doctor Guillén, respuesta, si no de manera directa, del presidente de la República de parte de algún enviado suyo? No he tenido ninguna respuesta de carácter oficial, solamente algunos mensajes vía WhatsApp que me envió el señor Jaico, secretario general de la Presidencia de la República. ¿Y qué le decía el señor Jaico en estos mensajes de texto? No, que él quería sostener una reunión conmigo, no me explicó mayor detalle. Yo le dije que cualquier reunión se tiene que llevar a cabo en mi despacho, en el Ministerio del Interior. Y lo convoqué para una reunión, pero no se presentó. O sea, acordaron una reunión, usted y él fijaron una hora y él nunca apareció. No precisamos la hora, lo único que le indiqué es que si él quería reunirse conmigo, yo lo esperaba en mi despacho y que él precise, supongo que él me tenía que indicar que ya estaba en camino, estaba viniendo para yo ver mi agenda y lo iba a recibir. Yo entendí que esa comunicación del señor Jaico era en relación a mi carta de renuncia. Es por eso que le contesté y le dije que podía reunirme con él para conversar en mi despacho, que es el lugar donde uno tiene que atender asuntos oficiales. Pero en su mensaje de texto, el señor Jaico no le indicó a usted que quería conversar sobre su carta de renuncia. No hubo esa indicación, solamente que quería reunirse conmigo. ¿Y tampoco le dijo que le escribía por encargo del presidente? No me dijo eso, que era por encargo del presidente. ¿Y aparte del señor Jaico, alguien más lo hizo o solo él? Solamente él, ninguna otra persona más. Quiero precisar que mi renuncia es de carácter irrevocable. Yo he presentado bajo esa condición mi renuncia. Yo he esperado durante 2 semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo de la posición del señor comandante general de la Policía Nacional. Entiende que usted se refiere a... Porque hay silencios que expresan posiciones, ¿no? Sí, para mí lo natural es que el presidente respalde a su ministro. Entiendo que hace 2 semanas, o se refiere usted a que hace 2 semanas, el día 15 o el día 14, estamos 29, el día 14 usted presentó en Palacio de Gobierno, le presentó al presidente de la República la resolución, el proyecto de la resolución suprema para pasar a retiro al general Javier Gallardo, a eso se refiere. Y desde entonces, desde hace 15 días, no hay respuesta del presidente de la República. Ninguna respuesta, ninguna expresión en relación a lo que... Yo le entregué el proyecto de resolución suprema de pase al retiro del general Gallardo, así como la relación de asignación de cargos de los 60 generales que presentó el comandante general, y se lo puse en conocimiento del señor presidente. Le dije no ha habido ninguna variación de anteriores propuestas y en consecuencia estamos en un entrampamiento y tenemos que encontrar una salida. Entonces yo le dije que la única salida era el cambio del comandante general de la Policía Nacional y él me dijo que eso lo iba a ver en un plazo breve y que esa situación no podía dar para más. Pero han pasado más de 2 semanas y al no haber una respuesta y al agravarse la situación, yo tenía que tomar una decisión que no podía postergarse más. Y es por eso que presenté mi renuncia de carácter irrevocable. Su paso corto por el ministerio, por el despacho ministerial, se ha visto, digamos, desde el inicio, se ha encontrado con la presencia del general Javier Gallardo. Cuando usted llegó, él ya estaba allí, ya era comandante general de la policía.
Y de él se decía que tenía un vínculo directo, una comunicación directa con Palacio de Gobierno. ¿De pronto por eso él nunca se sintió subordinado a usted? Protocolarmente siempre hemos tenido una buena relación. Eh, Se comenta mucho de su relación con Palacio Gobierno, pero las discrepancias, donde surge la discrepancia son a partir de la lista de pases al retiro en los grados de general de armas y de servicios, ¿no? No, Ahí entiendo surge que el... cuando usted llega, doctor Guillén, usted lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace es observar las invitaciones a retiro que había elaborado el general Javier Gallardo y también los cambios de colocación, ¿no? Las nuevas ubicaciones para los altos oficiales. Eso a usted no le gusta. Yo no podía permitir que se invite al retiro a generales de la policía de reconocida trayectoria. En la Policía Nacional no se puede dar el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros. Policías que el Estado peruano ha invertido muchos recursos para una adecuada formación, especialización y capacitación. Y no podemos darnos el lujo de desprendernos de oficiales que pueden todavía aportar, como el general Tiburcio, el jefe de la DIRCOTE, el general Angulo y muchos más que nosotros defendimos y logramos en su gran mayoría impedir que fueran pasados al retiro. Ese es un primer momento. Y un segundo momento es el de ahora, donde nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo frente a la asignación de cargos que ha elaborado el señor comandante general de la Policía Nacional del Perú. Son dos momentos, en diciembre y enero, donde se acentúa la discrepancia en relación a esos puntos específicos, ¿no? Doctor, por ejemplo, se veía muy mal que en un contexto en el cual, por ejemplo, hay figuras importantes del partido de gobierno de Perú Libre investigados por terrorismo, el comandante general de la policía haya propuesto cambiar precisamente al jefe de la DIRCOTE. Un policía, un oficial de la policía que tiene buenas referencias, ¿verdad? El general Arriola. ¿Qué pasó ahí? Es un general con destacada trayectoria que conoce muy bien su trabajo, es abogado, tiene formación jurídica y discierne y lleva adelante operativos, sobre todo en el interior del país, con marcado éxito, como las últimas presentaciones que realizamos en la sede de la DIRCOTE, donde se ha desarticulado a estos grupos de aniquilamiento que los rezagos de Sendero Luminoso han formado con la finalidad de eliminar, de aniquilar a objetivos específicos. Entonces, actualmente hay una actividad muy intensa de parte de la DIRCOTE para combatir los rezagos del terrorismo. Pero políticamente, mediáticamente, qué mala decisión hubiera sido, ¿no? Sobre todo por el tema de los personajes vinculados a estas Mire usted, investigaciones, ¿no? De Perú Libre, mire ¿no? usted, solamente un apretado resumen, le robo unos segundos. Pasar al retiro general Arriola, responsable del COE. Al general Tiburcio, principal Link. investigador de la DILINCRI, que tiene a su cargo importantes unidades policiales. Al general Lostanao, responsable de la formación policial, responsable de las escuelas de policía, que tiene una visión moderna y respetuosa de los derechos humanos, cómo debe actuar la policía. Pasar al retiro al general Angulo, jefe de la más importante región policial, la de Lima, al general Patiño, el número 3 en la Policía Nacional. O sea, ¿qué cosa se pensaba hacer? O sea, desarticular por completo a la policía.
Entonces nosotros nos opusimos y felizmente en la mayoría de nuestros cuestionamientos fueron aceptados y se detuvo. Esto, en algunos casos sí, lamentablemente, hemos perdido algunos muy buenos oficiales generales que no debieron salir de la institución. Claro, pero es un proceso que aún no culmina, ¿no? Por ejemplo, los cambios de colocación, es decir, las nuevas designaciones, los nuevos nombramientos en las direcciones importantes, ¿no? Eso no culmina, está en stand-by, porque el presidente no decide qué hacer respecto del pedido que usted le hizo hace ya varios días. Entonces, mientras tanto, el órgano policial en general está en stand-by. Sus direcciones más importantes están en stand-by, sin jefe definido aún. Sí, es muy delicado porque, por ejemplo, una asignación de cargo muy importante. Por ejemplo, si a usted lo cambian de colocación y lo envían, por decir, a Arequipa, usted se tiene que desplazar con toda su familia, con sus hijos. Y muchas veces ya no se consiguen cupos ni vacantes en los colegios ni universidades. Se causa un daño muy fuerte, muy grave a estos oficiales, ¿no? A estos oficiales generales y a oficiales superiores también, porque todo está encadenado. Mientras no se resuelva de los generales, Claro. no se puede resolver de los oficiales superiores ni de los oficiales subalternos. No, porque es el general de una dirección específica el que nombra a su segundo, tercero, a los coroneles, Arma sus comandantes, etcétera. equipos, sus unidades operativas, ¿no? Entonces, es una situación delicada que merece una respuesta inmediata de parte del señor presidente. Es por eso que yo en mi carta de renuncia, yo le digo que este cúmulo de hechos, porque le hago una breve exposición, Ah, amerita una reacción inmediata, señor presidente, le digo. Y si yo soy un estorbo, un escollo, estoy impidiendo con mi presencia que se resuelva la crisis policial, entonces yo prefiero dar un paso al costado y lo hago. Y presento mi renuncia. Por eso es que yo considero que era una medida necesaria con la finalidad de alertar de esta grave crisis policial. Porque uno tiene que ser consecuente. Si uno habla permanentemente de defender a la policía, de empoderar a la policía, en los hechos también tenemos que tomar algunas medidas con la finalidad de preservar a la Policía Nacional. Sin la policía, si no contamos con una policía científicamente preparada, profesionalmente motivada, alentada por la sociedad, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia de manera adecuada? ¿No? sí. Es una situación muy complicada. Sí, bueno, ya ahorita habían pasado más de 30 horas desde que el presidente supo de su renuncia, ¿no? En fin. Eh, por otro lado, doctor Guillén, si bien es cierto, quiere cambiar el general Gallardo a algunos generales importantes, claves, en direcciones claves, también quiere colocar a otros, digamos que en su momento han sido cuestionados. Por ejemplo, la lista la tiene el presidente de la República, pero yo le pregunto si hay un general, general Mejía, que fue jefe de seguridad del señor Cervantes Liñán en la Universidad Garcilaso de la Vega, ahora general de la policía. ¿Es cierto que el general Javier Gallardo quiere designarlo a él director de la Dirección de Lavado de Activos? Bueno, esa es la información que circula. No tengo a la mano la relación. Todo esto está en manos del señor presidente, ¿no? Yo prefiero no hacer comentarios al respecto. Le ruego me Entiendo, justifique por supuesto. mientras el presidente no resuelva, ¿no? También se ha especulado, doctor Guillén, sobre posibles hechos de corrupción. Por ejemplo, el general Javier Bueno, el ex subcomandante general de la policía recientemente, denunció que, que en el proceso de ascensos hubo un interés específico, particular del ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y del propio general Javier Gallardo, el comandante general de la policía.
porque cada ascenso, cada designación, costaba, según el general Javier Bueno, según su denuncia, $25.000. ¿Esta versión le ha llegado a usted? Yo me he enterado de esta versión por medios periodísticos y por la declaración que ha brindado el general Bueno ante la Comisión de Defensa del Congreso. Aquí ya Es estamos una hablando denuncia. concretamente de corrupción en el proceso más importante que tiene la policía. Exacto, es un hecho extremadamente grave que ha motivado que la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, que investiga a generales, inicie, entiendo yo, ya una indagación, una investigación sobre estos hechos que son muy delicados. Entonces, más la investigación del Congreso, y supongo que las pesquisas que tenga que desarrollar el sistema de justicia determinarán, pues, realmente qué hechos han ocurrido. Entonces, yo lo que puedo expresar es mi preocupación que hechos tan graves hayan ocurrido en un proceso que debió estar rodeado de absoluta limpieza y transparencia. Y es bastante preocupante la denuncia del general Bueno. Sí, claro, porque eso ocurre en un contexto en el cual también, además de lo que está ocurriendo en la 7ª región policial, en donde se ha removido a 1.500 efectivos policiales, las comisarías están quedando sin efectivos policiales. También se comenta de la crisis que está viviendo en este momento la DIVIAC, esta unidad policial importante en los casos anticorrupción y de crimen organizado. La DIVIAC se está quedando sin agentes, ¿es correcto? Alrededor de estos 2 últimos años, alrededor de 86 oficiales subalternos, esto es, alférez, teniente y capitanes, responsables de importantes carpetas de investigación por casos de corrupción. Responsables operativos, Responsables, además. exacto, oficiales operativos, responsables de equipos de investigación, han sido trasladados a otras unidades policiales, a otras dependencias policiales, muchos al interior del país, sin una evaluación previa, sin un estudio del grave perjuicio que esta medida iba a ocasionar, porque no solamente es paralizar la investigación, sino que al no enviar un reemplazo para que se continúe con el desarrollo de las pesquisas, eso determina que muchos de los casos de investigación por parte del Ministerio Público junto con la DIVIAC terminen en el archivo. Ah, no se les Terminen en está cambiando por otro. No, no, se han ido unos y han llegado nuevos, en la mayoría de los casos no ha habido reemplazo, sino según que esos las espacios no denuncias. se están ocupando. O sea, hay un déficit Hay un en la déficit, DIVIAC. no ha habido reemplazo. O sea, se ha sacado nomás al capitán, al teniente, al alférez, y no han sido reemplazados por otros policías. Y menos, y en los casos donde han sido reemplazados, según los cuestionamientos que han sido difundidos, han sido reemplazados por oficiales que no tienen la especialidad. Y estas investigaciones lo que ha determinado son una parálisis. Las investigaciones se han detenido. Y eso lo ha expresado su preocupación la señora fiscal suprema en lo penal, la doctora Bexaber Revilla, que ha mostrado su preocupación y molestia por hechos que tiene a su cargo ella y que ha dispuesto que investigue la DIVIAC. No exista una investigación, no haya una respuesta, y ante el vencimiento de los plazos perentorios que establece la ley, establece la norma, va a tener que pronunciarse en algunos casos por el archivo del caso, ¿no? O sea, es una situación muy delicada. Claro, porque aquí no solamente se ve afectado el caso de los dinámicos del centro, como señalan con razón, ¿no? Con justificada preocupación los críticos del gobierno. Pero lamentablemente ven solamente este caso. Hay otros más, Cuellos Blancos, varios otros que también se van a ver perjudicados, afectados por lo que señala usted, por falta de investigación en etapas importantes de la investigación fiscal. ¿Qué casos son, por ejemplo, doctor? Son los casos que usted menciona, pero además hay un problema que es adicional, que es importante.
En la policía se forma una unidad especializada en escuchas, en todo este problema de las intervenciones legales, de interceptaciones legales ordenadas por la justicia. En la formación de estos policías, el Estado peruano invierte una suma importante de dinero en capacitarlos, Claro. y muchos de estos peritos, estos especialistas, han sido trasladados y no han sido reemplazados. Entonces, esto ha determinado una lentitud y un problema que no pueden abastecerse la DIVIAP para atender los requerimientos que le formulan a nivel nacional los diversos órganos de justicia. Esto es el Ministerio Público. Entonces, la situación se ha agravado, estamos en una situación de crisis, como nos lo expresó personalmente el general Cayetano cuando se reunió conmigo en mi despacho. Y ahí me expresó la preocupación, no solamente por el recorte personal, sino también por el recorte presupuesto, situación que les va a permitir operar, en el mejor de los casos, solamente hasta el mes de octubre. Después van a haber problemas muy serios. Entonces, Claro, porque si hay un déficit y la situación se mantiene tal cual, con menos policías, entonces el gobierno, el Ministerio de Economía va a decir, bueno, esta unidad necesita menos dinero. No necesita más. lo que ellos se preocupan es que al final van a decir, esta unidad es ineficiente, no está trabajando bien. Entonces, alguien puede decir, entonces hay que anexarla pues a otra dependencia más Hay que grande, fusionarla. ¿A quién le conviene eso, doctor? a las redes de corrupción, ¿no? Eso siempre ha sido el objetivo, ¿no? Desaparecer, porque las redes de corrupción siempre han dicho que la DIVIAT es una policía política, algo así, han expresado, ¿no? Entonces, nosotros rechazamos eso. La DIVIAT tiene una serie de limitaciones, tiene problemas como toda la Policía Nacional, pero es una unidad que a pesar de todos los problemas ha realizado un importante trabajo. Claro, fíjese, todo lo que ocasiona la indefinición del presidente de la República sobre la permanencia del comandante general de la policía, ¿no? El general Gallardo. Y a pesar de eso, el general Gallardo declaró hace unos días que la asignación de cargos, todo este proceso que ocurre en la policía, eh, tanto de oficiales y suboficiales, es una atribución exclusiva, dice, no del alto mando, exclusiva del comandante general. ¿Eso es así? No, él transmite la decisión, pero sí, para el ascenso de generales se forman juntas de generales, comisiones. Para todas las ubicaciones siempre se forman juntas para ubicar, por ejemplo, entiendo yo, a los coroneles, a todos los oficiales, se forman juntas de oficiales, porque para la asignación de cargo de generales solamente va a depender la decisión de una sola persona. Yo entiendo que la decisión tiene que ser colegiada, tiene que ser una decisión del alto mando, y el alto mando está formado por el comandante general, el subcomandante general, o sea, el número 2, y 3 por el inspector general de la Policía Nacional. Entonces, y por otro lado, la decisión de asignar un cargo a determinado oficial tiene que ser una decisión con un mínimo de motivación y justificación por qué se le está enviando a tal lugar. No es que yo tome una decisión y solamente por mi criterio y punto. Tiene que No haber es un un mínimo. Excel con nombres y asignaciones y nueva ubicación y punto. No, eso se No. justifica por cada caso. El propio Tribunal Constitucional ha dispuesto que toda decisión corresponde a una debida sustentación. Entonces, no es que no existen decisiones que se basen solamente tal persona a tal lugar y punto, ¿no? Tiene que haber un mínimo de justificación. Y eso no se ha cumplido. Y eso es lo que nosotros le hicimos ver al señor presidente, que aparte de la discrepancia de la asignación de cargos, nosotros, nuestra discrepancia se acentuaba aún más por el hecho de que no había sido formulada esta decisión por el alto mando
y no tenía ninguna fundamentación. Eso le explicamos adecuadamente al señor presidente para que él tome en cuenta. El número 2, el número 3 de la policía no han intervenido en estos procesos. De lo que yo he conversado con ellos, ellos no han tenido intervención. Fueron convocados, pero solamente a reuniones preliminares y no hubo una discusión, porque el tomar una decisión no es que uno se siente unos minutos en una mesa, tiene que haber un debate, una discusión y llegar a acuerdos. Eso es consensuar una lista, una relación, para que sea una posición institucional, para que sea una posición de la institución policial. Ese mismo día el general Gallardo, el comandante general de la policía, dijo que él no creía que usted haya pedido, ¿no? Hubiese pedido su pase a retiro, ¿no? Porque él lo que estaba haciendo era cumplir con su función, que es exclusiva suya. Lo que nosotros hemos expresado que ante esta situación de entrampamiento correspondía ya una salida que debe darla el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Para algo es uno jefe supremo. Entonces el señor presidente, en mi concepto, ante la situación de entrampamiento y parálisis que está determinando por la actitud del comandante general, es que nosotros propusimos a él el pase al retiro del general Gallardo. Y esa es una propuesta que formulamos directamente al señor presidente. Es una actitud, tal como se ve, al parecer desafiante del comandante general hacia la autoridad política del sector. Pocas veces quizá se haya visto eso en verdad, pero vuelvo a lo inicial, ¿no? Usted llegó al sector y se encontró con un comandante general de la policía con nexos directos con Palacio, que quizá no sentía subordinación, obligación de subordinación a usted. A mí me han comentado funcionarios que trabajan muchos años en el Ministerio del Interior que muchas veces están acostumbrados los comandantes generales a llevar su propuesta en un sobre cerrado, ¿no? Ante el señor ministro del Interior. Ante el ministro, ajá. Ante el ministro. Y el ministro no abría el sobre, lo llevaba directamente al presidente de la República y el presidente firmaba sin discutir las propuestas del mando de los jefes policiales. Y a continuación le ordenaba al ministro del Interior que firme. Entonces, eso tiene que acabar porque el ministro del Interior no es una mesa de partes de la policía, del comandante general de la policía. El ministro del Interior es el responsable del diseño, de ejecución, de la aplicación de una política que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia, el crimen. Entonces, si uno es responsable políticamente de eso, yo tengo derecho a opinar qué jefes policiales van a ser encargados de aplicar esa política. Entonces, eso es lo que yo vengo a sostener. Y yo en ese sentido le he explicado al presidente. Así, nosotros somos responsables políticamente, pero también entonces, en consecuencia, yo tengo derecho de evaluar y señalar quiénes van a aplicar esa política que nosotros vamos a diseñar. Entonces, aquí no se trata de que un jefe policial considere que su decisión no merece ser materia de evaluación o de análisis por parte del ministro de Interior ni por el presidente de la República. Acá, en democracia, se tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Ahora, todas estas decisiones que han provocado esta situación y que han derivado en su renuncia, yo me imagino que el general Gallardo no las toma, a pesar de que no las ha tomado presuntamente con el número 2, con el número 3, con el alto mando de la policía, por lo menos sí con algún grupo de asesores o allegados, ¿no? Uno de ellos es, según se ha informado, el ex director general, en esa época era director general de la policía, el general en retiro Miguel Hidalgo, ¿no? Fue pieza importante de la policía durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Usted debe conocer de esta cercanía o de esta asesoría del señor Miguel Hidalgo hacia el señor Gallardo. Bueno, eso se estuvo comentando las últimas semanas en
en redes y se obtuvo la confirmación en una entrevista que brindó, creo, al diario Perú 21. Ahí el señor Hidalgo reconoció que externamente da algunos consejos. Yo aporto ideas, dijo. Aporto Da ideas. ideas al comandante general de la policía, ¿no? Al general Gallardo. Bueno, habría Eso que ver es si lo único estas que ideas son parte de su asesoría, ¿no? Ese es otro tema. Ahora, para terminar, doctor, ¿es cierto que el presidente se ha mostrado evasivo con usted desde el día 14, cuando le pidió el pase a retiro del general Javier Gallardo? ¿Desde entonces no lo recibe? ¿Qué ha pasado? Desde el 14 ya no ha habido oportunidad de tratar en privado sobre ese En tema. privado, directamente. Solo en Consejo de Ministros. Solamente en Consejo de Ministros, pero ya no ha habido reuniones en privado. ¿Usted Yo le le he pidió pedido, cita? claro que sí, yo le pedí cita estos últimos días para tratar asuntos urgentes del sector interior y le dije que estaba atento a la convocatoria, a la fecha y hora, y no ha habido respuesta, y entonces, ya son 2 semanas de evaluación, esto ya determinó que presentara mi renuncia, ¿no? Claro. ¿Con quién pidió cita usted? ¿Con la Premier? ¿Con el secretario general? Usualmente yo siempre he tenido reuniones con el señor presidente y las citas lo coordinábamos directamente con él, yo directamente con él Directamente. vía WhatsApp. Y siempre me ha recibido de inmediato, ¿no? Esta es la única vez, el Esta vez único usted hecho. le escribió entonces a su teléfono. Exacto, y estuvimos intercambiando algunas ideas, pero ahí ya le pedí formalmente la necesidad de una reunión y no me contestó. Y ahí quedó ¿Cuándo, ahí, ¿no? ¿cuándo fue eso? Ah, eso habrá sido hace una semana aproximadamente, no tengo exactamente, ¿no? Pero está en mi registro telefónico, ¿no? Esa fue la única vez que usted le pidió, después de solicitar el pase a Eso, retiro del habrá- eso, general habrá- Gallardo, la única, eso ha sido el sábado pasado, si mal no sábado recuerdo. pasado. Esa fue la única vez que usted le pidió una reunión privada. Sí, después del 14 ha sido la única vez. Claro, uno podría decir, bueno, pero debió haberle pedido, ¿no? Debió haber insistido, pero eso no debería ocurrir entre un ministro de Estado y un presidente, ¿no? Yo no puedo estar todos los días tras el señor presidente, ¿no? Además, él está perfectamente enterado del tema porque él ha brindado declaraciones a diversos medios, ha declarado ante Hildebrand en sus 13, a una cadena internacional, y le han preguntado sobre este tema. Él está perfectamente informado de este asunto, ¿no? O sea, ya no le Sabe. respondió desde el sábado pasado, desde hace exactamente una semana. Ya no le respondió más. Sí, si mal no recuerdo, ha sido una semana. Un sábado pasado que yo le dije que tenía urgencia de hablar con él para de una vez definir estos temas, ¿no? Antes de presentar su renuncia, ¿habló usted con la Premier Mirta Vázquez sobre esto? Sí, sí, íbamos a tener una reunión presencial, pero surgió el problema de la Premier que determinó su descanso médico Ujú. y tuvimos una reunión por Zoom ese mismo día. Fue el martes, y después de la presentación de la carta de renuncia, hemos hablado por WhatsApp también. Ujú, ujú. ¿Ella le pidió que no renunciara? ¿Que esperara? Nosotros hemos tenido varias reuniones, ¿no? En las primeras reuniones sí me pidió que no tome ninguna decisión, que lo piense con detenimiento, pero en la última vez que conversamos vía Zoom, sí ya, ante la demora ostensible en una respuesta, ya ella solamente escuchó mi decisión, ¿no? Mm. Ya no había forma. Incluso la ministra puede haberse dado cuenta de la situación perfectamente, ¿no? Bueno, su Ella ha renuncia, hablado, ella ha sí. hablado, ella ha hablado en varias oportunidades con el presidente exclusivamente del tema del sector interior, ¿eh? Y sobre su renuncia también. Eh,
cuando el presidente le dijo que estaba pensando en desplazarme a otra cartera, al sector de justicia, creo, algo así, la premier creo que le dijo que eso no iba, yo no lo iba a aceptar, porque yo le había adelantado eso, ¿no? Y yo le dije que de ninguna manera. Entonces, Una vez, esa fue una idea del presidente, entonces, del presidente Castillo. Moverlo a usted, claro, llevarlo a justicia, sacarlo de interior. y eso no es de ahora, sino de hace semanas, ¿no? O sea, Creo que esa ha sido, esa era su solución, moverlo a usted de esa interior. esa era la solución de él, pero la premier le dijo, eso el señor Guillén no lo va a aceptar de ninguna manera. Entonces le dijo algo así como que yo lo voy a convencer, ¿no? Nada más. El presidente le dijo, yo lo voy a convencer. Okay. Así es, pero no me convocó, pues tampoco. Tampoco lo convocó, no respondió su mensaje. Su renuncia ha sido, doctor Guillén, asumida por un sector importante como una suerte de parteaguas, ¿no? Aquí se define el gobierno. Han dicho, ¿no? Entre observadores han dicho, entre la corrupción y o entre la permanencia de Abelino Guillén en el sector interior. Si bien su renuncia ya es irrevocable, usted no va a dar marcha atrás. ¿Qué va a pasar con el sector interior y qué va a pasar con el gobierno después de su renuncia, cree usted? Bueno, yo lo que espero es que la policía continúe aportando al país, ¿no? Tiene una tarea muy grande que desarrollar al servicio de la comunidad. Yo los aliento que continúen aportando con sacrificio en su tarea diaria, ¿no? Tengo el mayor de los respetos por personal subalterno y oficiales, ¿no? Considero que la sociedad tiene una gran deuda con los policías, ¿no? Solamente en la primera ola de COVID han dado su vida por el país 786 policías, trabajando en temas de impedir las aglomeraciones, en traslado de detenidos, en operativos de magnitud. Claro. Y ese gran aporte al país, por ejemplo, no ha merecido un reconocimiento todavía. Eso está... Es una deuda. Una deuda, como usted dice bien, que no valoramos. Por eso todos mis discursos en numerosas ceremonias en que he participado apuntaban hacia eso, ¿no? A un reconocimiento de... Porque ¿qué otra labor en la sociedad te exige dar tu vida? Ellos dan la vida por semejante, por protegernos. Y nosotros tenemos una deuda con ellos, entonces. Por el lado de la policía, con todo respeto, invocarles a seguir trabajando. Y en cuanto al gobierno, ¿Qué va a espero pasar pues con el que gobierno? Eso. el gobierno tiene un equipo interesante de ministros, tiene como el ministro de Economía, el ministro de Salud, gente que tiene un desarrollo exitoso en su trabajo. La primera ministra también es una premier de lujo. Yo creo que es cuestión de fijarse planes, metas, y desarrollar tareas. El presidente tiene que evaluar su actuación, ¿no? Lo que le aconsejaría es saber escuchar, cambiar todo su equipo de asesores, escoger bien a su equipo de asesores, establecerse metas, comunicar bien a la sociedad y pensar que el Perú no es un sindicato, ¿no? El Perú no se puede manejar como un sindicato, ¿no? Eso, olvidarse eso. Ya no estamos en campaña electoral, tenemos retos enormes que asumir, que enfrentar, ¿no? O sea, a nuestra edad ya solamente nos queda el buscar que la gente tenga un recuerdo de nuestro trabajo. Muy brevemente, usted ha mencionado a los asesores del presidente. ¿Le aportan? De acuerdo a lo que yo veo, no.
no aportan, ¿no? O sea, no veo guerras, es una guerra permanente entre ellos. ¿Quiénes son los principales asesores del presidente? Los veo de vista, no los conozco. Hablan de diversas tendencias, sectores, y entre ellos están en una escaramuza permanente. Es una guerra sindical. Una guerra sindical, dentro de Palacio. En Palacio. Y ahora se está expresando con la denuncia del señor Jaico, ¿no? Entonces, eso no puede continuar así. Eso tiene que acabar. Entonces, el gobierno lo que le falta es rumbo. Definir un rumbo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Claro. Si usted le pregunta eso al señor presidente, espera una respuesta. Yo también espero una respuesta. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y usted cree que lo sindical también se ha plasmado o se habría plasmado en el manejo, un manejo sindical, valga la redundancia, toda vez que el general Bueno señaló que el señor Pacheco, Bruno Pacheco, tenía injerencia en los ascensos en la policía, en los procesos en la Policía Nacional? Entonces, ¿este tipo de manejo se ha llevado a la policía esta vez? Es posible, ¿no? Yo no descarto, pero cuando yo me refiero al manejo sindical es atizar permanentemente las disputas internas, la formación de camarillas, de grupos, en todo nivel. Y eso impide un trabajo más, un mejor trabajo, un mejor desenvolvimiento. Porque si estamos formando grupitos que nos estamos atacando permanentemente, formando gabinetes en la sombra permanentemente, atizando eso, no dando estabilidad ni respaldo a los suministros, ¿con qué motivación va a trabajar usted? Gabinetes en la sombra, también ha dicho usted, bueno. Claro. ¿Sí? ¿Quién manejaba el sector interior en la sombra? Eso. Presumo quién era, pero no tengo la información completa. Pero había quien tomaba decisiones en todo caso. No es que manejara... No. Que tomaba decisiones o pensaba en decisiones con el presidente de la República. Que aportaba ideas al presidente. Ideas. Claro. Existía esa persona. Pienso que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién cree usted que le puede haber sugerido que visite comisaría, pero sin un rumbo definido, ¿no? Que acerquen en la comisaría, ¿no? Porque uno no va a la comisaría solamente a mirar, tienes que evaluar, eso tiene que ser una cosa bien formal, ¿no? ¿Podríamos pensar en el mismo general del que hemos estado hablando que tenía llegada directa a Palacio de Gobierno o no? No creo, creo que son otras personas. Son otras personas. Ok. Bueno, doctor Guillén. Usted es muy diplomático y muy cauto, siempre lo ha sido. Pero quisiera agradecerle por todo este tiempo y por los alcances que nos ha dado, y por todo el tiempo que nos ha permitido conocer las motivaciones de su renuncia. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias.